Jesús les dijo a las multitudes. Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Este espíritu de los fariseos es un espíritu político religioso. Es un espíritu político religioso. El significado para fariseos es este: partido político religioso. Es una secta religiosa del judaísmo en la época de Jesús, conocidos por su estricta observancia de la ley y las tradiciones. Conocidos por su estricta observancia de la ley y las tradiciones. Las características por las que opera este espíritu en los cuerpos de los maestros donde habita tienen estas características. Son exigentes, exigen al pueblo de Dios y a los ministerios. Dios nos dice que los maestros de la ley religiosa, los fariseos, son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Los fariseos se oponen a las enseñanzas de Jesús. Los fariseos se oponen a las enseñanzas de Jesús. Su interpretación de la ley se opone y contradice a las enseñanzas de Dios. Se oponen a las enseñanzas de Dios. Los fariseos se levantan en contra de las enseñanzas de la palabra del Señor, haciendo que el pueblo de Dios y sus ministerios caminen en la obra del Señor bajo sus exigencias, bajo su reglamento. Este es un espíritu autoritario y exigente, el cual pone a caminar, el cual pone a operar al pueblo y a los ministerios de Dios en la carne. La palabra del Señor nos dice: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Practiquen y obedezcan, dice el Señor, todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. ¿A qué se refiere el Señor a través de su palabra? ¿O qué nos quiere decir Dios? Los maestros de la ley religiosa traen la palabra del Señor como está escrita. Ellos le leen la palabra del Señor al hombre, pero no hacen lo que dice la palabra. Ellos hacen lo contrario. Por esto Dios dice: practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Escuchen la palabra, pero no practiquen lo que ellos hacen, porque ellos no obedecen. Ellos contradicen las escrituras. Ellos no hacen lo que Dios les exige a través de su palabra. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a sus ministerios:
Los maestros de la ley religiosa. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. El pueblo de Dios y los ministerios de Dios están llamados a tomar la palabra del Señor y alimentarse de ella. El pueblo de Dios y los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra no están llamados a sentarse a escuchar al hombre humano. Ellos están llamados a alimentarse de la palabra del Señor. El pueblo de Dios está llamado a alimentarse de la palabra del Señor. De esta manera, ninguno de estos espíritus les podría engañar. Dios le dice a su pueblo y a sus ministerios: practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a sus ministerios: hagan lo que yo les digo en la palabra. Hagan lo que yo les estoy indicando a través de la palabra. Es porque Dios es el maestro. Es porque Dios es el que envía a sus ministerios. Esto no lo hace el hombre. Esto no lo hace el hombre. Ningún ministerio de los que Dios llama a trabajar en su obra está llamado a operar en la carne en la casa del Señor, enviando al pueblo a trabajar bajo lo que éste cree, que leyó de la palabra del Señor. Practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, dice el Señor. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. Ellos hablan de santidad, pero no caminan bajo santidad. Ellos hablan de reglamento, pero no siguen las reglas. Dios dice: practiquen y obedezcan todo lo que les digan de mí a través de todo lo que yo les traigo en el libro de la ley. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos no obedecen lo que yo les traigo a través del libro de la ley. La palabra del Señor nos dice que este espíritu aplasta a la gente bajo el peso de exigencias religiosas. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un solo dedo para aligerar la carga. Y jamás mueven un solo dedo para aligerar la carga. Voy a estar dando otras características las cuales describen a los maestros de la ley religiosa. Ellos creían en la autoridad de la ley. O sea que este espíritu en los cuerpos donde opera se mueve de esta manera. El ser humano, el ministerio que lo porta, tiene este comportamiento. Cree en la autoridad de la ley escrita en la Torá y la ley oral. Y la ley oral. Este espíritu cree en la resurrección de los muertos. Este espíritu cree en la resurrección de los muertos y la providencia divina. Y la providencia divina. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de Hebreos. Dios nos muestra a través de Hebreos. Dios le habla a sus ministerios diciéndole: no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento
de las malas acciones. Dios le está hablando a este espíritu. Dios le está hablando al espíritu de la ley religiosa. El espíritu de la ley religiosa cree en la autoridad de la ley escrita en la Torá y la ley oral. Ellos creen en la resurrección de los muertos y la providencia divina. A través de Hebreos 6, Dios les habla y les dice: ustedes tampoco necesitan más enseñanzas. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Ellos no se guían de la palabra del Señor. Es porque ellos no tienen fe en la palabra. Ellos necesitan utilizar métodos para convencer al pueblo a través de los métodos que humanamente estos utilizan para mostrarle al pueblo. Como por ejemplo, los milagros. Como por ejemplo, estos le hablan al pueblo de milagros. Estos toman ejemplos a través de los milagros para que el hombre crea en Dios. A esto se refiere el Señor. La palabra del Señor es más que suficiente. La palabra del Señor es más que suficiente para traer fe al pueblo de Dios. Dios dice: no practiquen lo que vean en ellos. Escudriñen las escrituras, porque ellos no siguen el ejemplo de la palabra del Señor. Ellos traen la palabra del Señor, pero no la obedecen. Ellos traen la palabra del Señor, pero no la obedecen. Es imposible, nos dice el Señor, lograr que vuelvan a arrepentirse. Es imposible lograr que estas personas escuchen la voz de Dios, reciban la palabra del Señor. Dios dice: es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Es porque lo que los guía es un espíritu de fariseo. Es un espíritu de la ley religiosa. Es un espíritu que trabaja en la carne. Es porque quien guía a estos ministerios que tienen este comportamiento es un espíritu que viene de Satanás. Todo lo que hacen, dice el Señor, es poner carga en el pueblo de Dios, exigiéndole lo que estos tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Aplastan, nos dice el Señor, a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, y jamás mueven un solo dedo para aligerar la carga. Jamás mueven un solo dedo para aligerar la carga. El maestro de la ley religiosa forma al hombre directamente. El maestro de la ley religiosa forma al hombre directamente. Es porque este maestro vive en la carne. Ellos forman al hombre a través de las exigencias que ponen en ellos, utilizando la autoridad de la palabra. Esto ellos lo hacen utilizando la autoridad de la palabra y contradiciendo a las escrituras. Y contradiciendo a las escrituras.